bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Pa'lante. María, aquí seguimos. Vamos, 2 episodios seguidos. Sí, Estamos mejor. gracias. Es que, bueno, nuestros seguidores nos han pedido más. Entonces, bueno, estamos cumpliendo. Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, como todos nuestros programas, siempre digo lo mismo, muy interesante, muy entretenido. Pero es que hoy tenemos un invitado que, a pesar de que no es de 40 y pa'lante, él es ya, sí que está cercano a ese piso, pero él ya tiene como un recorrido que tal vez a mi generación nos tocó más tiempo tener en esta cuestión del crecimiento personal y la visión que uno tiene que tener de la vida y la actitud ante la vida, ante los cambios. Entonces, es interesante hablar porque ya, a pesar de que todavía no ha llegado a 40, no le hizo falta llegar a los 40 para tener otra forma y otra actitud hacia la vida. Entonces, bueno, vamos a presentárselo. Ale, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Por invitarme, por dejarme colaborar con el proyecto. Yo tengo siempre esa admiración por las personas que son capaces de crear, de apoyar a las personas que los rodean, ¿no? A su círculo. Así que va mucho que tengan este espacio y todo lo que son capaces de compartir a partir de él. Ya, Que hayas bienvenido. aceptado acompañarnos en esta aventura. ¿Cómo no Con tus disfrutar? sabidurías. Sí, no. Ale, Aprendizaje. Y cómo no colaborar con una colega de trabajo que tanto valoro, que se ha convertido. mira, Ale, bueno, Ale es de Cuba, ¿sí? Entonces, fíjate, tenemos muchas cosas en común. Una de las cosas que trae la migración es que te permite conocer gente de diferentes culturas y darte cuenta Sí, los puntos de, digamos, de conexión que hay entre una cultura y otra. Y obviamente entre Cuba y Venezuela hay mucha mucho en empatía. común. Tenemos una historia compartida, no es así de dolor, pero sí una historia que no le deseamos a ningún otro país que viva. Vamos a empezar con tu historia porque mucha gente dice, bueno, se habla de Cuba y de la situación allá, pero realmente yo creo que pocos conocen la realidad. Yo creo que tal vez los que estamos afuera vemos un pedacito de la realidad de tu país, ¿no? Entonces tú naciste allá, eres un muchacho joven, bueno, ahí va. Vamos a decir que es joven todavía. Mira, pero, o sea, tú que naciste en ese mundo, pues no viste otra cosa. ¿Cómo Ujú. fue vivir eso y qué hizo en ti decir, oye, yo quiero un cambio, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo normal, yo necesito abrirme? ¿Cómo fue ese proceso de nacer allá, de vivir digamos, en la forma de vida que tiene el país y aún así tener la posibilidad o tener la necesidad de decir, bueno, no, mira, esto no es lo mío, yo necesito como sea salir de aquí? Sí, yo nací en una ciudad que se localiza al este del país, en Manzanillo, es la ciudad. Y nada, una infancia como regular, ¿no? En aquel punto Cuba estaba atravesando, nací en el año 91, y Cuba estaba atravesando por uno de los periodos más difíciles en términos económicos. eh, Estaba muy reciente la caída del campo socialista, que en los primeros 30 años de la Revolución Cubana fue el soporte económico principal para el Estado socialista cubano. Y fue un momento difícil para la economía del país, de probar otras variantes para poder subsistir, al mismo tiempo que no se abrían, estructuralmente no cambiaban el sistema económico del país. Y eso indiscutiblemente em, propició que la situación económica se deteriorara mucho y que las personas estuvieran sometidas a situaciones de escasez y de carencia muy grandes. Por tanto, nací en ese contexto y claro, al no tener acceso a Internet, al no tener acceso a otras fuentes de prensa independiente, la realidad que tú conoces es esa y la normalizas. Sí, Creces en pero ese entorno. Ustedes tenían puntos de comparación. La sí. realidad de Ujú. Venezuela, Sí, que si bien podía tener la democracia, es eso, ¿no? Es frágil, es susceptible a la corrupción, al mal manejo de determinados sectores, pero al final del día te da el marco legal para redireccionar el camino del país. Entonces, nosotros, pues nada, crecimos con esta estructura de gobierno, eh,
como régimen, como dictatorial, como una sola idea, pero no lo percibes porque al final del día en Cuba ha sido como un laboratorio de ingeniería social. Estuvimos aislados todo el tiempo, no teníamos acceso a salir del país, no teníamos derecho. Al menos cuando yo nací, para poder salir de Cuba necesitabas una autorización del gobierno, más allá de que un país te otorgara visa. Te llamaban carta blanca, si mal no recuerdo, cuando era un niño. Entonces, no, básicamente no tenías acceso a la información. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, me ha interesado mucho la historia, me ha interesado mucho realmente siento curiosidad genuina por las personas y claro, no solamente me relacionaba con los niños de mi generación, también los amigos de mis padres, los Ujú. vecinos, que en nuestros pueblos hay cierto sentido de comunidad muy fuerte, ¿no? Y Claro. siempre tenía dudas, y los mayores, ¿no? ¿Cómo era la realidad antes? ¿Cómo era? Porque claro, se escapaban aquellas historias de en el año 60, en el año 50, Cuba era así, y se hablaba un poco de mi ciudad, la presencia que tenían en la vida económica del país y que ahora mismo estaba tan deteriorada. Y siempre tuve curiosidad por conocer un poco más de la historia mi país. Y claro, había también no solamente eso, había este otro elemento que era que las personas en Cuba están migrando desde los inicios de la revolución, desde los mismos 1959. Han habido varios éxodos masivos. Digamos que las personas jóvenes tienen estas inquietudes, esta necesidad de cuestionarse el mundo y cuando hay momentos en los que no entienden, eh, pues han decidido irse del país a inicio de la revolución en los años 80, después en los 90. Indiscutiblemente muchas familias cubanas tienen personas que viven aquí, en este país, sobre todo en el sur de la Florida, que ayudaron a construir nuestras ciudades aquí en el sur de la Florida, lo que son hoy, ¿no? Esta influencia cubana estuvo muy marcada en la segunda mitad del siglo XX. Y eran otra, sabías que había algo más, porque ellos te hablaban, olían diferente, vestían diferente. Mm. Cuando nadie tenía acceso a ningún automóvil en Cuba, ellos rentaban autos y veías que había un mundo más allá de lo que tú conocías, pero hay veces que no lo cuestionaba realmente. Yo creo que la inercia social, la inercia cultural, política, te va llevando a seguir estos Porque pasos de lo que está preestablecido, que es lo correcto para una persona de tu generación en ese lugar. Estudiar, obtener un título universitario, como muy post Segunda Guerra Mundial, esta filosofía, ¿no? De sí. ve a la universidad, gradúate, estudia, y claro, ves el sistema también está bien estructurado y las ideas socialistas son muy románticas, calan mucho en las personas jóvenes porque este espíritu de igualdad de derechos, oportunidades, te crean siempre un enemigo, que en este caso eran los Estados Unidos, el enemigo que ha hecho Sí, que Cuba estuviese, y incluso llegan a generar daño en los jóvenes porque desde pequeños te someten a ese sentimiento de amenaza, de que estamos amenazados por ellos, que nos pueden atacar, nos obligaban desde niños a hacer ejercicios militares en determinados días del mes o del año. Si nos atacan, los refugios están aquí, tienen que proceder así, y hacíamos esos ejercicios de salir del aula corriendo para ir a... Creces con esa idea de que hay un enemigo que es el culpable de los problemas de Cuba, que somos víctimas, que estamos todo el tiempo en esta posición de víctima tratando de superar las dificultades que vienen desde afuera. No asumimos nunca responsabilidad por las cosas que estamos haciendo mal como claro. sociedad. Y a partir de ahí lo normalizas y como no tienes otra fuente de información, ya te vas en la inercia hasta que bueno, llegas a la universidad y ya empiezas, claro, propio de la edad, propio de moverte de ciudad, porque me voy a la Universidad de La Habana, la realidad es totalmente diferente en las capitales, en las ciudades capitales, en el interior del país. Ves que hay otra realidad económica, ves que hay otro acceso a los recursos materiales limitado, pero la hay. Te cuestionas, ¿no? Si la vida de tus padres fue la correcta, cuando apuestas por un sistema, cuando apuestas por lo que ellos piden de ti, además con padres excepcionales que se esmeraron mucho en mi crianza, en mi educación y al mismo tiempo en sus profesiones, en su trabajo, en ser buenos individuos, buenos miembros de la comunidad. Y tú dices, algo no me funciona en la interpretación que había hecho hasta el día de hoy de lo que es la retórica, ¿no? De lo que debería ser un Faltaba una joven. variable en la Ah, ecuación, ya, algo. exacto. Y ya, claro, un factor clave en todo esto era limitar el acceso a la información.
para que las Claro, personas estuvieran aisladas y normalizaran la propaganda, ¿no? Del sistema. Y supuestamente crecimos creyendo que teníamos acceso al pensamiento filosófico, claro. de izquierda, ¿no? Comunista, y que nos Mm, cuestionábamos la realidad. Ya en los primeros años, siempre recuerdo que en los primeros años de universidad dábamos asignaturas en el perfil básico de la carrera, que era en ciencia, pero nos insertaban asignaturas de economía política del socialismo y economía política después del capitalismo y después del socialismo. Entonces, imagina, cuando ya una persona está en esta etapa que se está cuestionando todo, las Claro. profesoras eran excepcionales y trataban de ser estrictas, ¿no? A lo que cada teoría planteaba. Entonces, esos fueron los primeros espacios que recuerdo, un poco tarde, ¿no? Si lo ves desde esta perspectiva, ya con 18 años, pero esos primeros espacios donde ya con teoría en mano decíamos, espera, acá algo no, no No estoy cuadra. viendo las respuestas por este camino. El camino que estamos tomando como país, como sociedad, ya analítico, no creo que nos lleve a una realidad. Y al mismo tiempo, estando allá en mi ciudad, pues no estaba muy claro el modo que operaba el político cuando tú eras opositor, cuando te oponías a la teoría y cuando mantenías un criterio en libertad diferente al que estaba estandarizado. Y en algún punto ya empezabas a ver que si piensas diferente, siempre crecimos todos en Cuba con esto de, claro, la revolución se había estructurado durante todos esos años. Teníamos lo que le llaman Comité de Defensa de la Revolución, CDR, que cada, en cada cuadra, digamos. Y sabíamos que hay personas que no eran, no sé qué, no estaba claro, pero hay personas con las que no podíamos confiar, o habla bajito, o estas cosas no se hablan, eso ya estaba, ¿no? Entonces, sabíamos ciertas cosas, pero hasta que no llegas a una edad y estás en una ciudad más grande, no ves, no te acercas un poco más a la dinámica real de cómo funciona la vida política, la vida económica de un país, y empiezas, como todo joven, a cuestionarse todo y a cuestionarse si realmente es, es el futuro que quieres para ti importante. A, ese, a esa etapa de estudiante universitario, nunca pensé abandonar el país. Nunca me lo imaginé. Sí, ya para el momento donde estábamos, claro, la educación también está un poco cerrada a nivel nacional, la educación superior y la educación de posgrado. Todos los estudios, maestría, doctorado, se hacían en Cuba. Ya para el momento que estoy en la universidad, años 2010, 2015, comienzo a ver, ¿no? Series de graduados que ya empezaban a aplicar por becas en otros países, digamos, en países de Latinoamérica, iban a Brasil, iban a México, sobre todo, México, Brasil, España, obviamente. Y sabíamos ya que existían oportunidades para nosotros, pero todo hasta ese punto era como desarrollo profesional, ¿no? Seguir puramente en esa línea, aunque implicara regresar al país. Y para el año que me gradué, 2015, ya comenzó a existir lo que pensamos que iba a ser el inicio de un giro económico que fuera a trascender en un giro político en Cuba. Estaríamos hablando de ese ciclo de conversaciones, de relaciones, restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, la visita de Obama a Cuba en el 2016. Entonces, claro, pensamos que la realidad cubana iba a cambiar, que íbamos a poder desarrollar nuestro proyecto de vida en el país. Yo para ese momento yo trabajaba en mi profesión como meteorólogo, desde que gradué, meteorólogo, especializado en la aviación civil. Y donde, bueno, empezamos a apostar por Cuba. Vino en los años siguientes la pandemia y claro, la pandemia impuso una realidad en el ámbito económico que no, sin precedentes, el mundo que estábamos viviendo. Fue en los próximos años. Entonces, en ese punto de la pandemia, el país es que estaba en una situación económica tan claro. Había entrado ya Trump en el primer mandato y había dado paso atrás con la aproximación de Obama a Cuba y lanzaba todo el tiempo medidas económicas que iban limitando el vínculo comercial con Estados Unidos, digamos, el turismo sobre todo, ¿no? Que era el que había dado el boom económico a Cuba en los años anteriores. Exacto, Venezuela venía de estar pasando por un periodo, fue el salvavidas
finales de la década del 90, y en ese periodo, primeros años de este siglo, pues nada, fueron una ayuda muy importante. Se empezaron a establecer vínculos económicos con Venezuela, colaboración, intercambio, y eso estuvo bien en esos años. Ya después ya ustedes estaban enfrentando temas económicos, exacto. Y Cuba estaba en un contexto que nada, que pasó factura el hecho de que viniera una pandemia de ese tipo, de que se cerrara, se afectara el sector económico fundamental para ese momento, ¿no? No tengo mucha claridad porque el tema de la colaboración médica, el tema de las remesas eran renglones importantes en la economía, y el turismo no tengo claridad en el top 5, así, en el top 3, algo así. Pero nada, destapó una crisis que llevó a un deterioro sustancial de la realidad. Y nada, Internet, ya había llegado el Internet, se había retrasado lo más que se pudo, pero ya sobre el 2015 ya teníamos acceso a puntos de. Sí, muy tarde, muy tarde, muy tarde. 2015, los primeros, o no tengo claridad si fue un poquito antes del 2015, pero era como muy limitado en algunas áreas públicas que había que ir con el dispositivo y conectarse. Y ya creo que en el 2018 o los datos móviles, surgen la primera posibilidad de conectarse a datos móviles, y ahí se genera una efervescencia en la sociedad junto con la crisis que se estaba viviendo, y se suscita del 11 de julio de 1900 del 2021. Entonces, para ese punto, nosotros pensábamos que sí, que nunca íbamos a tener un episodio directo de agresión por parte de su ciudadanía. Sí, habíamos crecido con la retórica de que el imperialismo y de todas estas cosas, y veíamos en la que se limitaban las libertades políticas y económicas de las personas, no había capacidad de emprendimiento de ningún tipo, y las licencias para desarrollar cualquier actividad de manera autónoma eran muy limitadas. Y de ese momento, en el 2021, es que vemos que la realidad puede ser muy diferente cuando el pueblo cubano muestra desaprobación de una forma unánime a la gestión política, y ahí cuando vemos que ellos son capaces de agredir y son capaces de ir a niños, adolescentes, y de imputar condenas altísimas, de privar de libertad, y claro, entiendo que hay un sector que puede estar a favor del sistema, es lógico y es respetable. Sí, pero incluso la ignorancia, diría yo que es un elemento que entra a jugar muy fuerte en las sociedades latinoamericanas. Acepto que haya cierta persona, ignorancia, por falta de cuestionamiento, por falta de acceso a la información, crean esa doctrina, crean el respeto, fíjate, pero también ese sector tiene que respetar que haya otro que se cuestione eso y que quizás quiera otra cosa, y es lícito. Y hasta ese punto yo pensé que se podía defender, y sabíamos que había limitaciones de agrupación política, había limitaciones legales para determinadas cosas, pero quizás hay personas que lo tenían más cerca, y como el enemigo dejó de ser un enemigo externo, se giró el foco y se convirtió en un enemigo interno. La propia ciudadanía fue la que recibió toda la represión para evitar que ese movimiento social se esparciera por el resto, se esparciera más de lo que lo hizo, porque fue algo espontáneo, sin ninguna coordinación externa, y ese día, cuando era cada ciudad se iba enterando de que la otra estaba en manifestación, y salieron todos, y nada, no lo pero se agredió. Este tipo de ejercicios que se hacen también en Venezuela, de Operación Tuntún, ¿no? Como vamos recaudando material y vamos después persiguiendo todos y hacemos juicios, infunden miedo. Llegado a este punto, una buena parte de la juventud cubana entendió no iba a cambiar de una manera como la esperábamos, ¿no? Y que iba a implicar un tipo de organización y una resistencia, no sé, un movimiento que va a ser muy difícil en el corto plazo. Y al mismo tiempo, en mi caso particular, a mí me frustraba cómo la realidad que estamos viviendo era tan compleja en todos los planos, y al mismo tiempo veía tantas personas bien despertado y no daban el primer paso en el pensamiento, ¿verdad? Digamos, tenemos un sistema dominante, pero
al menos conscientemente sabemos que es el primer paso. Y había personas, había un sector muy grande de la sociedad cubana que no había despertado. Y bueno, ¿será que no es el momento para la libertad de Cuba? Los ciudadanos incitar a que ese punto llegara. Pero bueno, tomé la decisión de, quizás egoísta en ese momento, de decir, bueno, necesito velar por mí, buscar una realidad diferente, tengo inquietudes, curiosidades y quisiera explorar una realidad nueva para mí. Uno no quiere irse de su país. Pero no culpo a los que no hacen nada porque es que ellos tienen el poder. O sea, en Venezuela pasó que mataron muchísima gente, estudiantes, muchachos jóvenes que salieron como carne de cañón a pelear y es que no les importa, ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder, no importa el medio, no importa la forma. Entonces, pero sí es algo que uno Bueno, lleva interno, ¿no? No sé, que uno Lo tiene que como pasa, esa cosita. algo que sí, sí, uno lo trabaja, ¿no? Y como bien dices, cuando llegas acá, de las cosas que más me gustan de vivir acá, el hecho de conectar con otros sectores de nuestros, ¿no? De Latinoamérica, que tenemos muchas cosas en común, y entre ellos cada sector tiene sus historias y al final del día eso pudiera un poco hacernos entender por qué desde fuera, desde acá, ¿no? Desde la Florida, hay un sentimiento tan fuerte, tan profundo de añoranza por ver una realidad diferente para nuestros pueblos, para Venezuela y para Cuba, ¿no? En este caso que comparten de cerca por la misma Sí, evolución de la historia que tuvieron reciente, ¿no? el mismo mal. El mismo, el mismo problema. Tanto es así que yo soy cubano y yo eh, abrazo la causa venezolana, abrazo todos los logros que tienen ustedes en el camino para recuperar la democracia, para hacerse dueños de su propio futuro. sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta de que el régimen no le importaba la vida de nosotros de temprano, porque ahí, no sé cuántos años tenía Chávez en el poder, 4 o 3 años, y ya la gente estaba peleando, pues. Claro, porque ustedes venían de una democracia, ustedes tuvieron punto de comparación. Ustedes Sí, sabían, Sí, esto se está sí, alejando un poco de lo que correcto. nosotros, en nuestro último gobierno pudo estar más bien mal, pero sabíamos las bases, sí, las bases de la democracia que teníamos y no, la gente hace resistencia a perderla. Pero vamos al mismo tema, estas ideas, ellos, nada de esto no se puede subestimar. Una vez que llegan pues al poder, van tomando todas las instituciones, van capitalizando toda la influencia política, económica y después Y va muy, muy difícil. evolucionando, ¿vale? Porque tú Ujú. dijiste algo muy importante, terminan como legalizados. Porque si tú te pones a ver, ahora estas dictaduras están como legalizadas. O sea, han mutado a que forman parte de la democracia y se legalizan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo Cambian que la pasa? constitución. Nosotros cambiamos la constitución en el 2019 y se sometió a un referéndum y a un ejercicio nacional de debate. Y ya había un poquito más de conciencia, pero el voto sí, claro, al ser monopolizan todos los medios de Ujú, comunicación, todo, hasta que te condicionan, ¿no? Como si fuera una claro. estrategia de marketing, básicamente. Pero cuando ibas un poco y tratabas de llegar al análisis de la constitución, establecer que el socialismo en Cuba es irreversible. Me parece irrisorio, es antidialéctico desde mi perspectiva. Y sí, establecer que es un partido único y que todo está fuera. Claro, al establecer esto y al aprobarlo a nivel constitucional, pues todo lo que intentes hacer fuera de eso es ilegal. sí. Claro. Y entonces te limita todo el ejercicio el ejercicio de la democracia Es total. lo que tú Entonces ya, y dices, no, cuando no se pasó eso pueden yo dije, subestimar. aquí no hay, incluso había leyes, la 349 no recuerdo bien ahora, sobre la libertad de expresión. O sea, podías ir preso por determinada expresión pública en redes sociales. Entonces Bueno, dice, se lo hicieron en el La ley país. pero del Cuba, odio. exacto, Sí. exacto. Sí. Mira, Ale, cuéntanos algo. Ese cambio, Ujú. ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese proceso de conocer todo esto nuevo? ¿Cómo fue el ver el mundo como es? Y Cuando llegaste a cómo... Walmart, La primera aproximación al capitalismo fue en México. Y sí, tuve esa primera aproximación allá en México y fue impresionante. Fue impresionante. O sea, que cuando ya vine acá ya había visto un poco cómo Ya te iba, fue pero estabas bueno, posicionando. con las características propias de acá, ¿no? Que es un poco más el clima nuestro, Sí, siempre me llama mucho la atención este mix cultural, ¿no? Cómo nos sí. trajimos para acá lo mejor de nosotros y lo mezclamos con lo mejor
de la sociedad norteamericana y cómo cada grupo étnico, cada nacionalidad aporta valor en la Aporta. construcción de una sociedad heterogénea y que bueno, ahí está el resultado. Mira el rol que tiene Miami cada día, ¿no? Más presente a Sí, nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Y eso te deja ver qué pueden hacer grupos de migrantes como los cubanos y los venezolanos cuando están en libertad. claro, es verdad. Sí. Mira, ven acá, y fue fácil, o sea, ¿qué fue lo más duro así en ese proceso de adaptación que te pudo pasar? No, es que es difícil, es difícil. Yo diría que la gente cuando llega te dice, no, porque acá vuelves a nacer, acá vuelves a nacer. Y quizás viene a este país una persona que está llegando por relaciones laborales de Europa y no lo percibe tan así, porque ya viene de una sociedad capitalista, ya conoce cómo funcionan estos sistemas, quizás ha venido a Estados Unidos con anterioridad, puede continuar su profesión, viene por trabajo, pero para una persona que viene de cero completamente, que estás empezando todo ese trámite de legalizarte, que es un trámite muy progresivo, muy paulatino, y es por etapas, y claro, mucha incertidumbre, se siente mucha incertidumbre porque ya con 30 años ya tú tienes una vida hecha, ¿no? Hasta cierto punto, cuando empiezas de cero, mucha incertidumbre y por lo que viene, al mismo tiempo lo mezclas con la ilusión de una realidad diferente, de crear algo diferente para ti, para tu familia, para la familia que dejas en Cuba. Pero sí, sin lugar a dudas, te sometes a un duelo de identidad completo. Sí, Te tienes que romper completamente todo lo que tú creías que eras a nivel personal, familiar, social y volverlo a construir una identidad nueva. Eso te hace, yo diría que emigrar es un ejercicio profundo a nivel personal, profesional y cuando logras conectar contigo de nuevo y cuando logras aceptar la nueva realidad que tienes, abrazarla, valorarla, sí, yo por me lo menos en mi acuerdo plano personal. cuando nosotros Exacto. estábamos con los planes de venir, yo me acuerdo que en una de las conversaciones que teníamos José y yo pensando si lo hacíamos, si no, en una de esos apagones que estábamos afuera con ese calorón, con los mosquitos y bravo porque no había luz. Él me dice, bueno, si nos vamos, tú sabes que es a echarle pichón, a empezar desde cero, a lavar, a limpiar. Ajá. Y yo digo, claro, sí, no, Yo le yo echo voy picabón. mentalizada. Yo voy a eso, yo me paso el switch y ya. Y sí, uno pasa el switch, pero entre comillas, o sea, porque yo me recuerdo, o sea, cuando estabas comentando ahorita, se me vino a la mente un día en la noche, porque yo trabajé limpiando cocinas limpiando la cocina de un restaurante. Cuando cerraba el Exacto. restaurante, entrábamos José y yo a hacer la limpieza de la cocina, hacer la limpieza de todo el restaurante, agua, jabón, manguera, o sea, nos tirábamos toda la noche. Prácticamente entrábamos a las 12 de la noche y salíamos 6 7 de la mañana. Y el restaurante quedaba en una bahía así, bien fashion, bien bonita, estaba ahí frente a la bahía. Entonces, una de esas, hubo un día que el baño estaba súper asqueroso, o sea, habían hecho desastre, no sé, ese día a lo mejor tendría las hormonas alborotadas, lo que sea, pero ese día como que saqué internamente, porque yo trabajé en las flores, limpié, pero ese día me sentí como tan, entonces salí un momentico hacia la bahía ahí del restaurante y me puse a ver así hacia el fondo Brickell, las luces, los fashion, y yo decía, Dios mío, ¿qué hice? O sea, no sé, en ese momento tuve así como esa dualidad, ese rompimiento que dices tú, sí, ya, ajá, yo me pasé el switch, pero no me Total. siento yo. O sea, ¿dónde está lo que yo era? La ingeniero, la cosa. Y no es por soberbia ni por quererme las dar de un... Pero es que no sé, me pegó, no era yo. Porque tú sabes que a uno le enseñan desde chiquito, no, mira, tú tienes que estudiar, echar pichón, echar para adelante, porque el que no estudia no progresa. O sea, tú hiciste una vida para no estar en eso que yo estaba en ese momento. Sí, Pero bueno, es un ejercicio, yo diría que es un ejercicio de humildad grandísimo. Esto que hicimos nosotros, arriesgándonos a empezar de cero en otro escenario, porque rompes con toda esa identidad, que muchas veces, ahí vendríamos a una concepción un poco más filosófica de quién soy yo. ¿Quién soy yo cuando no soy el hijo de María? ¿Quién soy yo cuando no soy el ingeniero en tal o la persona que lleva 10 años de ejercicio profesional en tal sector? ¿Quién soy yo cuando no tengo una cuenta bancaria con tantos ceros, ¿no? yo creo que migrar, no, o sea,
gracias a Dios yo me vine en una condición diferente, yo me vine con trabajo, con la misma empresa, o sea, yo no pasé por eso de lavar platos, ni gracias a Dios, ni nada de eso. Pero igual, igual te descuadra, o sea, no necesitas llegar aquí a limpiar platos para sentirte fuera de lugar, o sea, para sentirte como que no tienes suelo, como que no tienes, no sé, no perteneces a nada. Así me llegué a sentir yo en algún momento, porque yo decía, mira, el irse de su país definitivamente que es algo para valientes, porque no es nada Sí, fácil. sí, porque yo digo, mira, la persona que queda es un tema complejo, porque el que queda le toca enfrentar una realidad en deterioro y una realidad con la que a lo mejor no se identifica, pero a lo mejor por la edad, por determinados factores, no tiene los recursos necesarios para abandonar el país. Hay que entenderlo de manera objetiva. Pero al mismo tiempo, el que viene le toca, pues digamos, enfrentar todo esto. Y este dilema interno del migrante, que diga, estamos aquí en Estados Unidos, que es un país con una política migratoria más abierta, asimilan más históricamente a la migración, pero quizás países que son más cerrados a nivel cultural. Y tenemos venezolanos y cubanos en todas partes del mundo. Entonces llega un punto donde la persona allá se siente que dice, quizás yo nunca voy a ser me van a ver como un alemán o me van a ver como un nórdico, pero al mismo tiempo ya tengo tantos años trabajando, tengo mi vida, tengo un empleo, tengo una pareja nueva, tengo mis hijos acá, y tampoco siento que ya que pertenezco puramente a nuestros países. Y esa es de las cosas más positivas que yo le veo al hecho de venir acá, al sur de la Florida, Miami, que cambias esa realidad tuya, pero el contraste no es tan difícil, no es tan complicado. Tal vez por eso Porque, a mí me pegó po- tanto, porque yo claro, me porque vine acá, para... mira, es la primera vez que vas al médico, hacerte una inspección, el médico es cubano, la enfermera es cubana, o si vas a una tienda te atiende una venezolana, o si vas a cualquier industria. Suaviza la cosa, Claro, suaviza. los grupos nuestros tienen mucha presencia en la Florida. Y creo que amortigua un poco eso de esa sensación que pueden tener muchas personas cuando van a un lugar que puramente se habla otro idioma, que la comida es totalmente diferente, que el clima es realmente diferente. Ale, es La Esa es que de las cosas. nosotros, Ale, cultura... nosotros no estamos en Estados Unidos, estamos en Florida. A Bueno, María sí Ustedes le están tocó, Florida, en latino... Florida, a María sí le Bueno, tocó enfrentarse a toda esa sí. parte del a mí cambio me de toca clima. lidiar con la diferencia cultural porque hay una diferencia cultural. Bueno, gracias a Dios mi esposo, él es súper mente abierta y como que él quiere, se interesa conocer, no es nada más todo lo de él. Él a veces más bien me dice, se pone bravo conmigo porque me dice, pero yo no te veo haciendo las cosas que veo en Instagram de las mujeres venezolanas. Yo quiero aprender. Y yo le digo, bueno, pero es que yo quiero respetar también tu cultura. O sea, ya yo vivo aquí, ya yo estoy aquí. Y entonces se siente como no dejar ir a un muerto, ¿no? Tú, o sea, te quieres agarrar algo que ya no está. Entonces yo lo que trato es, bueno, yo quiero adaptarme a ti, o sea, hacer lo que se hace aquí. Yo creo que al final del día, uno tiene que llegar a ese conocimiento profundo, que la migración puede ser una puerta a él, ¿no? A llegar a entender quién tú eres más allá de lo que la sociedad esperó de ti, de lo que tus padres te enseñaron, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Ir a lo profundo y saber qué me sirve, qué no me funciona, con qué cosas me quedo en mi nueva identidad. Es un buen momento para eso. La migración es un buen momento de eso para, como cuando tú te mudas, que cargas, metes cosas en caja y cuando llegas al lugar nuevo hay cosas que Las pasaron seis empiezas a meses y no botar. usaste. Mira, esto puede ser que realmente no lo necesito. Y con la emigración, pues es un momento que podemos encontrar cierta similitud a este ejemplo y decir, bueno, hay cosas con las que yo venía repitiendo porque son patrones, creencias a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel político, con las que no me identifico. Y hay cosas que pues vale la pena rescatar. Hay cosas que sí rescataría porque son parte de lo que me llevó hasta aquí. Y son parte de un legado que quisiera pasar a mi familia, que son, pero bueno, hay que buscar ese sano equilibrio, esa armonía entre lo que estamos Eh, abrazando y lo que estamos dejando ir y sentirnos orgullosos de nuestra identidad como latinoamericanos, ¿no? Como venezolanos, como cubanos y al mismo tiempo entender que somos una obra en construcción. Todo el tiempo estamos
integrando conocimiento, cuestionándonos lo que somos de a qué vinimos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida de una perspectiva más filosófica? Vinimos a alcanzar nuestro mayor potencial como personas. Y eso pasa por este proceso, ¿no? De ir todo el tiempo actualizándonos y siendo la mejor versión de profesional, de persona, de padre, de hijo, de amigo que podemos ser. Viste que tenemos mucho en común, María, por eso es que nosotros tenemos esas conversaciones bien profundas. Muy Sí, filosófica. Tú sabes que Dari y yo cuando nos conocimos, la primera vez que nos vimos, nos odiamos. sí, nos caíamos mal. Pero Por odio ¿cómo? mutuo. ¿Cómo puede Ella es Sí, ser muy, o sea, es posible? que yo creo que nosotros somos polos opuestos 100%. Somos muy diferentes, pero cuando Son nos empezamos, complementarias, son complementarias. tal vez sí. tal Yo vez creo sí. que, no, Exacto. pero yo creo que el pilar fundamental es que nos respetamos, porque ella piensa cosas a las que yo totalmente no de acuerdo y opuestos, ¿no? Entonces, pero yo pienso Exacto. que es que nos respetamos como somos, pero cuando nos empezamos a tratar, que nos empezamos a tratar por trabajo, el trabajo nos obligó, nos dimos cuenta, mira, pero esto es una chama. Y que teníamos cosas que sí Exacto. eran compatibles. Sí, Exacto, no, el core al tal vez es final del compatible, día, pero muchas exacto, cosas podemos no estar de diferimos. acuerdo, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes a decirlo, decía Voltaire, ¿no? Sí, Entonces, Sí, creo que podemos no estar de acuerdo en determinadas cosas, pero el núcleo, que es importante, el núcleo de nuestros valores tiene que ser parecido para que sí, pueda existir esa compatibilidad. Tenemos determinadas diferencias, pero sabemos que hay cosas en las que estamos alineados y hay confianza y hay respeto. Y desde esa base se puede y construir así es como relaciones muy sobrevivimos. buenas. Yo estaba escuchando un podcast hace unos días de Simon Sinek que dice que él ve esto del efecto de los amigos, ¿no? Como terapéutico, que ante cualquier situación que tienes retadora en la vida, de profesional, económica, tus amigos. Ve siempre a tus amigos que son ese espacio seguro, ese espacio de confianza y ese espacio que sabes que puedes estar equivocado y si es una amistad sincera te va a decir, mira, lamento que no te guste esto, pero aquí va, boom, lo veo diferente y no, es ese espacio de que pueda ser disfruten uno la mismo. amistad. Yo le decía no hace mucho a mi hija, que el verdadero amigo lo acepta uno como es, con las Sí, luces, con las sombras, y uno no tiene la necesidad de cambiar para poder cuadrar con ese amigo. sí, Ese es el verdadero. Totalmente. Ese es Y el la, verdadero amigo. y la tranquilidad que da uno poder ser sí, sin estar tú. poniéndote máscaras como para cuadrar, para que caigas bien, la cosa. Eso es una maravilla. Eso no Eso es tiene. libertad, eso es Eso es libertad. libertad. Y la libertad es atractiva en la pareja, en el trabajo, en la vida, en la sociedad. Yo creo que todos aspiramos a eso, a vivir en libertad, de manera innata. El ser humano aspira a eso. Cuando sientes que no puede ser, cuando sientes que te juzgan, yo lo aprecio, lo quiero y quizás escojo seguirte apreciando y queriendo, pero un poquito más lejos, Pero porque de no me lejos. estás dejando ser yo mismo. Y en una pareja Claro, pasa igual, en una pareja Sí. pasa idéntico. Sabemos que podemos querer a esa persona para toda la vida o no, pero que no nos está limitando en un trabajo. Pasa en todos los aspectos, aspiramos a lo mismo. No, que alineándolo con lo que estábamos hablando, está el tema también de que no quería dejar pasar la idea, que cuando llegamos a esta etapa de los 40 años, ¿verdad? Es la etapa esta que Carl Jung llama de individuación, ¿no? sí. Analizando lo que decías anteriormente, que es ese proceso donde hacemos esa búsqueda, ese análisis interno, esa creación de una identidad nueva que nos permita vivir más ligero. Por eso él decía que a partir de los 40 años comenzamos a vivir. Y que no tiene que ser estricto a los 40, ¿no? Puede ser a los No, 35, puede ser a en los tu treinta y caso cinco yo veo que se adelantó esa Puede ser a los etapa. 35, pero, Sí. pero A es, mí, es que se une la migración y se une esa etapa vital, ese momento vital, esos 40, en torno de 40 años, donde decimos, mira, he llegado hasta este punto y hay cosas con las que hay sufrimiento. El sufrimiento es una información que nos está diciendo, "Ah, mira ahí que aquí hay algo que trabajar". Pero esa respuesta nuestra, esa libertad, eh, como decía Víctor Frankl, que la libertad radica en ese espacio que existe entre un impulso exterior y la reacción nuestra. Ahí donde está la libertad última a nivel personal, ¿no? Cómo nosotros reaccionamos a una situación que se nos pueda presentar en cualquier plano, ¿no? Ese espacio que siempre valoro mucho
de cómo yo interpreto las cosas y cómo reacciono y el estímulo que doy de vuelta. Ese espacio es muy valioso y es el que nos hace a día, pues, manejar nuestra vida de una manera Oye, más tranquila, más me a gusta gusto. O me sea, gusta esa razón. yo tengo esta teoría y tú que parece que eres especialista, letrado, Aprendí, conocedor, aprendí, aprendí, todo el tiempo aprendí. que has leído bastante, más que yo, sí, más que yo. Ajá, mi teoría es, cuando uno empieza a sentir esa incomodidad, esa cosa de que, ay, de que no me gusta, que no sé qué, y eso se aplica en cualquier lado. Y yo creo que lo más difícil ahí, yo pienso que esa es una señal de que necesitas un cambio. Cuando empiezas, por ejemplo, yo me vine de donde trabajaba con ella a una sucursal aquí. Y yo estaba con eso que, o sea, yo no quería seguir ahí, o sea, me, aunque económicamente estaba súper estable, súper bien, pero no me sentía bien. Y era un sufrimiento para mí pararme el domingo, salir a trabajar para allá, pasar toda la semana, o sea, era algo que no me dejaba, no me estaba dejando vivir. Y yo pienso que ese tipo de sentimiento es una señal de que, hey, necesito un cambio. Pero hacer ese cambio es lo más Totalmente, difícil, ¿no? totalmente. Es lo Mira, más yo siento, difícil y mucha es gente se queda difícil, ahí forever porque es no consigue difícil, es cómo. difícil, es difícil porque desde una perspectiva evolutiva, nuestro cerebro no está hecho para hacernos felices. Nuestro cerebro no, evolucionó para ayudarnos a sobrevivir. Mm, Entonces, yo siento que es normal, que es natural, que nos pase a todos, que a nivel inconsciente, ahí sentimos algo que nos está generando esa fricción, pero nos estás poniendo, ahí hay una información, o sea, la idea sería, a partir de esa información, la sé interpretar y tomo una decisión, y la decisión muchas veces nos lleva a exponernos, a salir de nuestra llamada zona de confort, es un reto, entonces ahí hay cierta incertidumbre. De manera natural, estamos diseñados para tratar de mantenernos seguros, ¿no? Sería ese conocimiento muy profundo de mí mismo, porque esa insatisfacción a nivel profesional, lo hablo con Dari o a nivel personal o a otros niveles, puede estar matizada un poco por eso hay que conocerse, ¿no? Que puede ser una herida o una gestión emocional o algo que estamos nosotros cargando en nuestra vida. Entonces, cuando primero identificamos que eso no responde a un trauma, a una situación a nivel psicológica, ¿no? Que quizás no sabemos, pero estamos dando esa respuesta. Eh, Cuando ya interpretamos que no es por ahí, que no tienes un trabajo a lo interno que tengo que hacer yo, porque puede ser que lleguemos a un entorno donde, bueno, todo me genera fricción. Espera, ya va, tienes que ver hasta cierto punto si hay algo en ti que trabajar, algo en ti que, no te está permitiendo establecer buenos vínculos con el entorno. Pero si a pesar de eso, como lo analizo yo, sientes que, desde mi perspectiva, digamos, ¿no? Sientes que ese lugar donde estás tú, pues no comparte tus valores, que tu valor tienes que tenerlo muy claro, porque son tuyos. Tienes que sentarte y pensar en ello. ¿Cuáles son valores básicos para mí? Si ese lugar no comparte mis valores, mi visión, si los procedimientos no son compartidos, si digamos, un entorno laboral, el ambiente está cargado, yo, a pesar de la carga laboral y del tiempo y del esfuerzo, pues no, pues me drena como profesional, es auténtico. eh, es es normal decir, oye, mira, esto aquí no me está ayudando a llegar a mi próximo nivel, incluso me está impactando a nivel personal. Y ese es otro dilema también de la sociedad, que nos sometemos a determinadas situaciones o a determinados vínculos profesionales, personales, por, por acceder a otras cosas como un buen salario y son entornos que nos están impactando el cuerpo. Porque cuando uno no tiene deseo de levantarse a trabajar, fíjate, hay una información. Mi cuerpo me está diciendo que es como cuando una persona se nos aproxima. No me acuerdo, el corazón tiene energía eléctrica, hay una oscilación electromagnética y hay un rango de impacto. Y uno sabe, hay personas que uno se acerca y uno siente como cuando uno llega a un local y la energía la puedes cortar. Tú sabes que ahí está pasando algo. Ahí nuestro cuerpo a nivel inconsciente lee esa información y deberíamos de vez en cuando hacerle caso a nuestro cuerpo porque, digamos, nos está dando una señal de que no pertenecemos ahí o que es tiempo de ir al otro nivel. Difícil, es muy difícil, pero por otro lado, si no llegamos a ese nivel de comprensión de nuestra propia esencia, de aceptación pues el otro lado es que empezamos a acumular emociones
que ya hasta la ciencia lo demuestra. 80%, más del 80% de las enfermedades que tenemos son provocadas por pensamientos que se convierten en emociones y que vamos cargando y entonces nos vamos inflamando y esa inflamación es la que puede provocar enfermedades de inmunodepresivas, Autoinmune. diabetes, etcétera, etcétera, y los mismos cáncer. La comunidad científica quizás está un poco más escéptica, ¿no? A Sí, determinadas cosas como la epigenética, y la epigenética hoy es algo ya aceptado esta idea de que en nuestros genes viene información, que a veces tenemos una respuesta a un trauma que no sabemos. Se hizo este experimento en segunda mitad del siglo pasado con ratas que se exponían a un árbol determinado con un olor a cereza, almendra, algo así, y se le daba se sometían a una carga eléctrica y después se le volvía a someter ese olor y se le ponía otra carga eléctrica, ya de manera tal que ellos asociaran el olor del árbol con la a un carga. momento de estrés provocado por una descarga eléctrica. ¿Qué pasa? Cuando tú analizas esas ratas, en la segunda generación las sometes al olor del mismo árbol y sus niveles de hormonas suben, se estresan. ¿Y cómo es posible que estas personas que nunca se les dio una descarga eléctrica están a día de hoy reaccionando a ese impulso externo? Pero lo más sorprendente es que la segunda generación reacciona un por ciento más alta que la primera. O sea, los nietos Wow. reaccionan más que los hijos. Eso nos da una medida de que hay mucho, de que la naturaleza humana es muy compleja, de que hay mucha información genética que está permeada por experiencias de nuestros ancestros, que obviamente llegamos aquí después de nuestro cerebro ha evolucionado por cientos de miles de años para llegar a lo que somos hoy. Hay mucha información que estamos cargando, pero incluso en las generaciones más cercanas que está condicionando la forma en la que nosotros respondemos a lo que nos pasa en el día a día. Y es indiscutible que tú hay cosas que tú vas a aportar y llega un punto en tu vida que tú dices, bueno, ¿por qué me estoy relacionando de esta manera? ¿Por qué estoy asumiendo estas actitudes si muchas veces no me identifico con ellas? Ese es el proceso también a veces de introspección que es bueno hacer, es bueno, incluso es bueno darse cuenta de que no somos ya desde otra perspectiva, ¿no? Que no somos nuestros pensamientos, ¿no? Que nuestros pensamientos a veces responden a condicionamientos internos y que interpretándolo desde esa perspectiva podemos decir, no, este pensamiento no me identifico con él, no me funciona aquí ahora mismo y lo giro a otra cosa. Es lo que decíamos, el cerebro no está hecho para hacernos feliz, el cerebro está hecho Sí, para definitivamente. para que sobrevivamos. Por eso, ser feliz, mucha gente dice que es una decisión y yo totalmente lo creo, porque al final ser feliz, dicen que la clave para ser feliz es tener mala memoria, lo cual creo que es muy importante, tener mala memoria para borrar todo, porque durante la vida vamos cargando, ¿no? Muchas Sí, experiencias positivas, negativas. Entonces, ser feliz, tener mala memoria y tener buena gestión de las cosas que nos pasan. Las cosas malas, saberlas gestionar y algo interesante, las cosas buenas, saberlas disfrutar. Que hay personas que sí. le pasan cosas Estaba increíbles hablando y, y eso de las, Ariel. y las cosas malas, y hay veces que hay gente que lo ahoga, pero hay veces que los maneja muy bien. Y dice, concha, mira qué bien, qué resiliente es, que es capaz de navegar situaciones difíciles, pero cuando le llegan cosas positivas no se cree merecedora, no las disfruta, tiene esa vocación de Sí, servicio irrestricta, de estar pensando, son mucho las madres, ¿no? Estar pensando en el bienestar de los demás. Espera, sí, piensa en ti y trata de estar bien tú para que desde ese ejemplo puedas impactar a los demás. Y vamos de vuelta atrás a la infancia. Si tú estás bien como madre, el predictor más grande de la estabilidad emocional de un niño es la estabilidad emocional de su mamá. El papá interviene, qué sé yo, 6 7 años para sacarlo al mundo, pero esa recepción la hace la madre. Y si la madre emocionalmente no está bien, no está trabajada o no es sana, por decirlo de una manera sencilla, va a tener un impacto en la criatura, va a tener un impacto en la forma en que ese niño va a gestionar sus emociones y ese niño en algún punto va a salir a la sociedad. Ay, pobrecito los hijos míos, discúlpenme. No, Andrea, José Miguel, perdónenme. Sale no, después mira, de al, al tiempo. final, al final del día, los padres lo hacen lo mejor que pueden. Eso hay que tener claridad. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede, con lo que Sí, sabe en sí, el sí, momento, con las sí. herramientas que tiene. Uno aprende a entender muchas cosas que de repente cuando es joven uno dice, ay, mi papá, mi mamá, qué tal, qué tal. Pero ya después que uno es papá o mamá, como que uno empieza a entender ciertos comportamientos que tuvieron los padres de uno y al mismo tiempo uno aprende o perdona ciertas cosas porque uno dice, bueno, uno no nace con un manual bajo el brazo para ser un buen No. papá, pero siempre está el deseo de ser
un buen papá. Eso Y ahí está la nunca... clave. Hasta cierto punto lo que podemos hacer es tomar responsabilidad. Como mismo hacemos, si vamos a emprender algo, tenemos que estudiar el mercado, tenemos que estudiar cómo está el sector donde queremos comenzar un emprendimiento. Lo mismo pasaría cuando queremos ser padres. Si voy a ser papá, voy a traer una vida al mundo, que es un ejercicio, yo creo que el más grande de realización personal que puede tener el ser humano por su propia naturaleza. Yo creo que es importante que hagamos la tarea de prepararnos, de incluso ver qué referentes queremos replicar a nivel social, qué tipo de padre quisiéramos ser desde lo más sencillo, desde los padres que tenemos cerca, qué actitudes crees que son positivas y cuáles creen que no. A veces nos encontramos mucho los padres latinos, ¿verdad? Repitiendo patrones de nuestros, Sí, porque fue hasta cierto punto un poco, nuestra crianza fue buena, pero un poco violenta. Nuestros padres tenían otros mecanismos. Pero, Y pero bueno, salimos nada, bien, no, salimos bien. no llevaron hasta aquí, pero a veces hay cosas que se pueden modificar. Y hasta qué punto estamos repitiendo la chancleta o No, estamos violentando la identidad del niño, queriendo imponerle algo porque por su bien, ¿no? O impidiéndole que emita un criterio propio que no porque sea niño no tenga una identidad y no merece respeto. Si bien es bueno establecer límites para el niño, desde mi perspectiva, por supuesto, no tengo mucha autoridad moral aquí porque no soy padre. Si bien tenemos que respetarlo y tal, también tenemos que enseñar los límites del mundo, para cuando salgan al mundo entiendan que hay una estructura social, hay leyes que hay que respetar. No eres el centro del mundo, eres el centro de nuestro mundo, pero afuera hay otros niños que son el centro de otros mundos y tenemos todo que salir y respetar la ley, ¿no? no, para que no terminen diciéndote que quieren ser perros o zorros. Esos son problemas del primer mundo. No Sí, creo que en Cuba a ningún niño le dé por yo no creo decir que en saliendo Venezuela que... vaya a salir uno ahí No, yo yo no creo que tampoco. Ningún Cuba niño saque diciendo que es perro, eh. Nada más que el chalequeo o el bullying no lo... no No, lo va a dejar vivir. no, no, no. Joharry dice, no, porque mamá, en la escuela me están diciendo que estoy gordo y la madre le dice, mírate, ¿estás gordo? ¿Qué quieres que te diga? Esas son las madres latinas, son así. Es Sí, que uno, Pero es o parte de sea, nuestra uno no cultura. sabía que eso era malo, porque tú creces, o sea, Es muy nuestro de nuestra cultura sí. sí, sí, y lo naturalizamos. No lo veíamos mal, pero totalmente. bueno, hay que entender, ¿no? Acá se maneja desde otra perspectiva y hay que tomar lo positivo de ellos también. Y hay cosas que No, a lo que tú veces dices es digo, un equilibrio. a O veces, sea, exacto, un equilibrio, una armonía. A veces veo dos cosas y esto con dos nalgadas se hubiese solucionado. Pero claro. bueno, esa es mi perspectiva. Sí, 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 yo creo que sí, a veces hay que dar el Yo toque digo, técnico. Mira, Ale, la verdad es que la conversa ha estado muy, muy buena, muy profunda. Yo sabía que iba a estar así. Pero mira, yo me quedo con, no sé María, pero yo de las frases de hoy me quedo con la de ser feliz es una decisión. Realmente eso es muy cierto. ser feliz o ser positivo es una decisión porque no, nuestro cerebro evolucionó así para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, estamos dibujando todo el tiempo el peor escenario. Y resulta que Sí. de los 60 a 70 mil pensamientos que tenemos al día, la mayoría son negativos y el 80% son cosas que no ocurren. Todas nos las estamos dibujando. Entonces, en nuestra mente, cuando tú estás dibujando un escenario negativo, tu mente no distingue entre un pensamiento y la realidad. Entonces, si tú dibujas un escenario negativo en tu mente, tu química, tus hormonas de estrés, el cortisol, se está segregando y está sometiendo al cuerpo a una química de una situación de amenaza. Y todo la estás fabricando tú con tu mente. Por eso, decidir, identificar esos pensamientos cuando están llegando desde una perspectiva más inconsciente, más natural, pudiéramos decir, ¿no? El desarrollo natural de mi mente es llevarme a ver los escenarios negativos. Bueno, yo identifico que ahora mismo esto no es una amenaza y no me la quiero fabricar, porque muchas veces estamos todo el tiempo pensando, repensando y generando esa misma amenaza interna. No digo que no seamos responsables con determinados escenarios que hay que dibujar. Una cosa es la responsabilidad, pero el llamado siempre sería a tener control sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos y a ir haciendo ese cambio, utilizando la neuroplasticidad para hacer, o sea, de dónde vienen todas mis creencias, modificarlas, adaptarlas, ajustarlas a la visión de vida que tengo yo, ir tomando acción en el día a día para que esas acciones vayan cambiando mis hábitos, mis conductas y esa percepción que tengo mía se actualice. Mira, Bueno, pero me gustó ya, eso de ser irresponsablemente positivo. Me gusta, Sí, 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 sí. Eso es me una actitud gusta ante la eso. vida. Sí, no, yo siempre he sido, mira, yo siempre, de toda mi vida adulta, he sido como, que yo soy, a veces digo, bueno, hay veces que no.
yo digo, no puedo tomar un no por respuesta y cualquier gestión, cualquier cosa que voy a hacer, yo la voy a resolver y me funciona mucho, la verdad me funciona mucho. Mi mentalidad es que siempre voy a obtener el resultado que deseo. Habrá momentos que no se pueden, pero siempre mi aproximación es esa. Cuando lo enfrentas de esa perspectiva, hay grandes posibilidades de que la teoría del carro rojo. Si yo te digo ahora cuántos carros rojos has visto esta semana, él no te das cuenta, pero que en lo que tú te enfocas, ahí Sí, eso se hay expande. Si yo te 500 digo, mil si te doy carros rojos. $50 por cada carro rojo que tú veas la próxima semana, tú vas y dices, bueno, mira, oye, vi 10, porque no lo estás mirando, tu cerebro no tiene la capacidad de procesar toda la información, entonces te enfocas en determinadas cosas y cuando tú te enfocas en este tipo de, voy a resolver tal gestión, voy con una actitud, te va a mostrar cosas que si vas con una perspectiva negativa no la ves y lo puedo confirmar con mi experiencia de vida. Por eso es que soy responsablemente positivo, pero me ayuda, me ayuda. Entonces, mire, sean irresponsablemente positivos, busquen su carro rojo y acuérdense que ser feliz es una decisión. Y la otra es lo de los pensamientos negativos. O sea, bueno, ya ahí va lo de irresponsablemente positivo. Exacto, exacto. Tomen control sobre sus vidas. Vamos a Sí. Bueno, tomar de verdad que ha control, más sido, nada. de verdad que ha sido espectacular este episodio, esta conversación. O sea, no quiero que termine, pero bueno. Mira, te queda perfecta esa maestría de psicología, Ale, así que espero que lo logres. Sí, Acá, sí. ¿tú dijiste que tu Gracias. profesión era qué? Geología. Meteorólogo. Meteorólogo, soy meteorólogo. Meteorólogo. Sí, vamos a despedirnos. De verdad que gracias, Ale, por habernos acompañado y Ha por sido haber un dejado placer. esas perlas valiosas en esta conversación. Yo sé que los que nos escuchan hoy se llevan un mensajito, algo que les Sí, genere sí. ruido. Bueno, muchas gracias por participar. Sí. Estamos en comunicación. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.